Por eso le llamamos interiorismo estratégico, ¿vale? Nos Ujú. autodenominamos interioristas estratégicos y hacemos gala de ello porque diseñamos siempre desde el prisma de la estrategia y del negocio. Para nosotros el diseño es una herramienta más para conseguir ciertos objetivos que nos plantean nuestros clientes, ¿vale? Lo terreno es Sí. utilizar esta estética y todas las herramientas que nos ofrece el diseño para ayudar a nuestros clientes a que consigan sus objetivos como empresarios, que no siempre es ganar dinero o no siempre es únicamente ganar dinero. La Ayudarles demanda a que través del sea. diseño Ujú, a que ujú. consigan sus objetivos, ¿no? Hola, estás en Ordena, Crece y Emprende, el podcast de la Escuela del Orden. Aquí encontrarás información de valor sobre emprendimiento dentro del mundo de la organización profesional. Emprende de forma ordenada, a la par que experimentas un crecimiento personal y profesional. Buenas tardes, bienvenidas una tarde más al podcast de la Escuela del Orden, Ordena, Crece y Emprende. Hoy tengo el placer de recibir a uno de los dos integrantes de este maravilloso proyecto que os voy a dar a conocer en breve. Me quedo hoy con uno de ellos porque son dos, ya entenderéis enseguida por qué cuento esto así. Y no me voy de La Coruña hoy, aunque el invitado de hoy es una persona que viaja bastante y se mueve bastante por trabajo y por placer, pero hoy nos quedamos en La Coruña, así que muy contenta de conocer profesionales tan potentes y tan interesantes en nuestra misma ciudad. Y vamos a conocerle enseguida porque estoy deseando que me cuente un montón de cosas. Quedaros conmigo, gracias. Tu nombre, Orlando Cotado, procedencia o residencia. residencia en A Coruña. ¿Trabajas en? Pues a medio camino entre un estudio de interiorismo y una escuela online de interiorismo. ¿En qué estado está tu físico? Siempre puede estar mejor, pero bien, ¿En qué estado está tu mente? igual, idem. ¿En qué estado está tu corazón? Creo que eso mejor. ¿Qué es lo que te hace vibrar? Gran pregunta esta, pues por suerte creo que muchas cosas. Me hace vibrar la música, un concierto en directo, música en directo. Me hace vibrar leer, poder tomarme mi tiempo para leer. Y me hace vibrar escribir. Y me hace vibrar también mi trabajo. Me gusta el trabajo que hago. Me gusta ayudar a la gente a través de algo que a su vez me genera beneficios, me da de comer. Si tuvieras que Sí. describirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? Orden, y no es un cumplido por estar en el foro en el que estamos, pero sí, orden. Creo que soy una persona fiel. Bondad, ¿por qué no decirlo? Creo que soy buena gente. ¿Qué te gustaría que cambiara en el mundo, Orlando? Todo esto quizás suene a cliché, ¿no? Me gustaría que hubiera más paz en el mundo, obviamente, claro que sí. Eh, Creo que si hubiera más escucha activa, en términos generales, el mundo sería quizá un poquito mejor. ¿Prefieres playa o montaña? Es una buena discusión que tengo prácticamente todas las semanas en casa, con lo cual, si esto va a quedar grabado, debiera decir playa, pero montaña. Yo soy más de montaña. ¿Dulce o salado? También estoy evolucionando. Yo era muy de dulce y ahora cada vez soy más de salado. ¿Tu comida favorita? Voy a decir la fabada asturiana, ahora mismo. ¿Una canción o una artista que te acompaña siempre? Te voy a decir Sharon Van Etten como artista y una canción, pues por decirte una, el My Way de Sinatra. ¿Tu lugar preferido en el mundo? Recientemente he visitado Noruega, Laponia, uno de los lugares habitados más al norte del planeta, y me ha parecido espectacular. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Estar con mi familia y leer y escribir. Me encanta leer, me encanta escribir, principalmente. Cine también me gusta, pasear, pero leer y escribir. ¿Qué sueño u objetivo tienes aún por cumplir en tu vida? Por suerte muchos. Te voy a decir uno, escribir una novela larga.
buenas tardes, te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido al podcast de la Escuela del Orden. Buenas tardes, muy bien y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad, por aceptar esta invitación con tan poco tiempo, además, que lo hemos gestionado así, pim pam pum, aquí te pillo, aquí te mato. Y ha sido muy amable por tu parte esa apertura. Bueno, en base, por supuesto, a esta persona que tenemos en común, que es Alba. Yo quiero empezar por donde me parece que tiene sentido, porque como además no nos conocemos, que este espacio está siendo nuestro primer encuentro entre nosotros, tengo curiosidad, más allá de que nos hemos conocido a través de esta persona que hablamos que tenemos en común, que es Alba. em, Me gustaría saber qué conoces, porque fíjate, me ha llamado la atención que en las preguntas que te he hecho al principio, una de las cualidades o de los rasgos que has destacado por los que te podrías incluso tú describir es el orden. Ujú. Entonces, a mí me gustaría saber si, para empezar, tú conocías la profesión de organizadora o organizadores profesionales antes me decías el otro día que antes de conocer a Alba no la conocías de nada y ahora me gustaría saber qué sabes, qué conoces de nuestra profesión. No, antes de conocer a Alba no sabía, no conocía la existencia de la Escuela del Orden. Después de conocer a Alba sí, porque he de decir que ella habla mucho de todo esto y me parece interesante. Lo que conocía antes de, valga la redundancia, de conocer a Alba es lo que conocemos muchas personas, que es el libro de Marie Kondo. Hasta ahí llegaba mi conocimiento, probablemente bastante, no sé, bastante cliché de lo que es el orden, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento. He de decir que cuando lo leí me flipó. Fui de los que empezó a doblar calcetines y a hablar con los calcetines. Mi mujer me decía que sí estaba loco y acabó haciendo algo similar, ¿no? He ido Ajá. abandonando aquella historia. Y poco más conocía, más allá de lo que, bueno, he podido mirar e investigar después de tu contacto. Eh, pero digamos que soy virgen en este Ujú, territorio. Yo utilizaba esa palabra para definirme porque pues es una cosa que me ofrece bastante tranquilidad, tener mi mundo, mi entorno ordenado, no solo mi casa, sino mi escritorio, mi lugar de trabajo. Me gusta saber dónde está cada cosa, que cada cosa esté en su sitio, que no se me mueva. Quizás hasta soy pelín en exceso cuadriculado en ese sentido. ujú, Eh, y creo que tiene su componente genético porque una de mis hijas, la menor, es tremendamente ordenada también hasta el punto de creo que tiene un pequeño toque con esto. ujú, Y hasta ahí llega mi conocimiento de la escuela del orden y del orden, pero estoy segurísimo que esto tiene ciertas implicaciones emocionales, mentales, porque sí que me siento pelín más estresado cuando encuentro las cosas desordenadas, ¿no? No solo ujú, las cosas físicas, sino las tareas el que tiene que hacer cada cual en qué momento. Si no está todo organizadito, pues me siento un poquito más estresado de lo que debiera. ujú. Vale, el libro de Marie, a mí lo que, bueno, por supuesto ha sido, nosotros le estamos infinitamente agradecidos, como no puede ser de otra manera, porque ha dado mucha visibilidad Correcto. a nuestra profesión. Pero tú cuando lees el libro de Marie, eh, realmente, ¿cómo interpretas? O sea, es una persona que habla de esto, una escritora, como puede haber otra escritora de cualquier otro tipo, pero en ningún momento, lo digo por la relación, porque tú al final estás, ahora vamos a explicar en qué sector estás tú ubicado, pero al final estamos todos dentro del sector hogar. Quiero decir que hay una cierta relación, el Ujú. interiorismo, la arquitectura, el homestaging, la organización profesional, somos todos aristas de una misma historia, ¿no? Que es el sector hogar. Tú lees ese libro y dices, ah, mira esta chica, mira qué interesante lo que cuenta, incluso como tú muy bien dices, lo empiezas a aplicar y demás a tu forma y a tu modo y a tu manera, pero no te planteas que eso pueda ser una profesión, ni que haya gente haciendo esto por el mundo, ni nada. Simplemente lo lees, lo aplicas y ya, ¿no? En mi caso, sí me lo llevé más al ámbito personal, Personal. hogareño, Ujú, pero quizá también porque nosotros estamos
más especializados en el diseño de negocios, en el diseño corporativo, más que en el diseño de hogar. Pero bueno, ahí también te abro otro campo porque esto tiene su aplicación no solo en el diseño residencial, Sí, sino sí. también en el diseño corporativo. Al final, la mente del ser humano es la misma cuando está comprando que cuando llega a casa después de una dura jornada de trabajo y el ofrecer esa tranquilidad, esa calma, pues, o lo contrario, a veces en los negocios nos interesa fomentar la actividad, el pequeño estrés para elevar cierta conciencia o cierto empuje hacia la compra, ¿no? Ujú, Y que duda cabe que tiene sus aplicaciones en los dos ámbitos. Pero sí que es cierto que yo en ese momento me lo llevé al terreno personal, quizá. Porque, bueno, tengo 3 hijas, vivir 5 personas dentro de un espacio reducido de 120 metros cuadrados, pues si no mantienes cierto orden es complicado, ¿no? ujú, Entonces, bueno, en ese momento me lo llevé más al terreno personal, pero sí que es cierto, coincido contigo, que tiene aplicaciones profesionales, sin duda. ujú. Vale. Bueno, yo te iba a preguntar, pero ya me lo has adelantado, y efectivamente hasta el punto que tú lo identificas como algo que te puede incluso llegar a describir, que eras una persona organizada y ordenada. Pero ¿esto siempre ha sido así, Orlando, desde pequeño, o es algo que tú has ido modulando y modificando en base a una necesidad que has identificado a lo En largo de mi tu caso, vida? sí, siempre, en mi caso sí. Siempre, bueno, es cierto, siempre he sido una persona ordenada y con cierta necesidad de mantener orden a su alrededor. Y siempre me ha generado cierto estrés el tener a alguien cerca de mí que no mantenga ese orden, ¿no? Siempre he tenido ciertas discusiones cariñosas, pues por ejemplo con mis compañeros de piso en la universidad, tenía uno que era un desastre, siempre hemos tenido esas rencillas y todavía las recordamos hoy en día. No sé si es casualidad o no, mi mujer es una persona también muy ordenada. Pues quizá no sea tanta casualidad, ¿no? Bueno, al final ha sido algo que a lo mejor para ti era importante, ¿no? Una Claro, cualidad importante, por la que te has sentido de alguna forma también atraído, sin duda. O sea, más sin duda, consciente o inconscientemente, esto ha tenido que jugar un rol en esa elección, ¿no? De la totalmente, compañera de vida, al final. totalmente. Vale, o sea que tú recuerdas, ya desde pequeñito, ¿tú recuerdas tu casa, ese núcleo familiar tuyo propio con tus padres y demás? ¿Tú recuerdas que había ya ese amor o sea, ya no me refiero solamente a que las cosas estén en su lugar, un poco ampliándolo, como tú muy bien decías, esto afecta a todo, ¿no? Es Sí. decir, a que hay unos horarios para hacer cosas, a que hay una programación, a que hay unos flujos, unos procedimientos a la hora de hacer ciertas actividades. ¿Tú recuerdas vivir ya un poco así o recuerdas haber ido interpretando que esto era una necesidad y tú has ido buscándote tu manera de poder adquirirlo? Sí, mira, yo te cuento una pequeña anécdota como curiosidad. Yo he crecido con mi hermano. Si ahora te digo que vivo en un espacio reducido, un piso, con 5 personas y que a veces si no mantienes el orden se hace difícil, pues cuando éramos pequeños vivíamos unas 20 personas. Nosotros vivíamos en un hostal que montaron mis abuelos cuando volvieron de Suiza y vivíamos con la gente en el hostal, ¿no? Vivíamos, comíamos y nos duchábamos, pues depende de la ocupación del hostal, era un hostal de alojamiento de larga duración, pero dependiendo del momento, pues 15, 20 personas con un solo baño para todos. ¡Wow! Entonces te puedes imaginar, era imprescindible mantener cierto orden. Mis abuelos y mi madre preparaban no solo la comida y las cenas para estas personas, sino que había gran parte de estas personas que trabajaban. Entonces también se le preparaba lo que es el almuerzo para que se lo llevaran. Y tú cada noche veías el pasillo de aquel hostal con las bolsitas de cada uno de los huéspedes, que eran casi familiares, colocadas en ¡Qué el fuerte! borde, en el margen derecho del pasillo, yendo hacia afuera del hostal. Cada bolsita yo preparada para que ellos se las llevaran a las 6 de la mañana, que creo que salían para su trabajo. Es decir, creo que el orden siempre ha estado presente en mi vida y a lo mejor de ahí viene. A lo mejor de Claro, ahí. no, hombre, qué duda cabe, ¿no? Claro. Fíjate, te estaba escuchando, Orlando, y me estaba haciendo gracia porque piensan los de Airbnb que han inventado algo, ¿no? ¿Piensa, perdona? Los chicos de Ah. Airbnb, que han inventado algo, ¿no? Y te estoy escuchando y digo, qué pensarían tus abuelos?
Sí, tal cual. O tu madre. Es verdad que Airbnb en principio no es tan larga temporada, ¿no? Pero ese concepto, ¿no? Sobre todo hablo Totalmente. en la parte del concepto home sharing, ¿no? De compartir, que nosotros somos anfitriones super host aquí en mi casa. Tenemos ese amor y ese gusto por precisamente Pues un poco esa fíjate. mentalidad de compartir. De hecho, yo pude viajar a París y conocí a Marie Kondo en el primer congreso internacional que Qué se bueno. organizó en París con Airbnb y, y o sea, es una mentalidad, es una forma de estar, Totalmente. ¿no? O sea, que tú has crecido ya con esa cosa también dentro. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y ahora lo recuerdo con añoranza. En su momento hay momentos también de, entre comillas, de Sí, tensión, ¿no? Imagínate claro, un solo claro. baño para tanta gente, pero estábamos perfectamente acostumbrados, todos sabíamos, pues yo, por ejemplo, sabía que cuando llegan los trabajadores a casa, que eran en torno a 6, 7, pues procura no utilizar el baño, ten tus cosas hechas antes, ¿no? Al final Ujú, también tiene que ver con el orden. Y ujú. sí que es cierto que lo recuerdo con, bueno, con mucha felicidad aquella época. Aquellas personas eran, como te decía, más que clientes, Casi eran parte de familiares, la claro, familia. sí, 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 porque no sí, es lo mismo una persona que se queda unos días, una semana, que alguien que lógicamente vive largos periodos, ¿no? totalmente. Sí. Hubo gente que estuvo años e incluso mis abuelos se jubilaron, se acabó cerrando el hostal y hubo en concreto una persona que siguió viviendo con nosotros años. Fíjate, O sea, se curioso, ¿eh? creaban unos lazos de cariño y de amistad pues tremendos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Vale, ¿y cómo viviendo una vida así tan en ese momento, además, porque no estamos hablando de antes de ayer, que estamos hablando, o sea, que hace ya unos años, en un Coruña, que no estamos hablando tampoco un Madrid, un Barcelona, donde siempre sabemos que van un poquito siempre, la mentalidad puede ir quizás un poco por delante, ¿no? O un Bilbao, incluso si me apuro, en País Vasco, San Sebastián. Pero ¿cómo transcurre tu infancia y cómo decides dedicarte a lo que decides finalmente dedicarte? ¿Cómo llegas a estudiar y prepararte para lo que has hecho? ujú. Bueno, te cuento esto, trato de resumirlo porque la historia es un Sí, poco larga. sí. Esto que te he contado del hostal no era en Coruña, era en nuestro pueblo de origen. Nosotros somos del Barco de Valdeorras, un Ah, pueblecito de sí, sí, Orense, lo Condado de conozco, sí, Rielzo. sí. Pues, Ajá, pues ahí era donde vale. mis abuelos montaron el hostal y donde bueno, ellos son originarios de allí, de la zona, Ujú, y al volver de Suiza, pues allí abrieron su negocio, su hostal. Enfrente del negocio de mis abuelos, de mis abuelos, enfrente, al otro lado de la calle, mi padre con mi madre, mi padre era sastre, es sastre, ya jubilado, montaron una sastrería, una tienda de ropa. Entonces nosotros, Iván y yo, nos movíamos entre un lugar y otro, o sea, dormíamos, comíamos a un lado de la calle, cuando llegábamos del cole pasábamos por la sastrería, nuestros deberes los hacíamos en los probadores de la tienda, nos encerrábamos en uno, nos hacíamos con uno y allí hacíamos los deberes. Es decir, nos hemos movido entre dos negocios, uno de hostelería y otro de retail, digamos, desde niños. En concreto, además, mi abuelo tenía un cuarto lleno de herramientas que era con el que hacía el mantenimiento de las casas, del hostal, y a mi hermano aquello le flipaba. Mi hermano se pasaba las tardes enteras dentro de aquel cuarto de herramientas. Y ahí eh, pienso que surgió su interés por la obra, por el diseño, por hacer cosas, por cambiar los espacios, ¿no? O para actualizar los espacios, para modelarlos, ¿no? Pues bueno, fuimos creciendo, yo me fui a estudiar a Valladolid, yo siempre quise ser arquitecto por estas cuestiones de números clausus y no entrar en la formación que te gusta, pues acabas haciendo otra cosa, que nada tenía que ver, una ingeniería. Y mi hermano sí acabó haciendo diseño de interiores. En la crisis de 2008 yo tenía mi propia empresa de servicios técnicos en topografía. Mi hermano ya estaba trabajando por cuenta ajena dentro del mundo de la arquitectura interior y decidimos que, bueno, podía ser, a mí me encantan los negocios, me encanta el marketing, me encanta la comunicación, a él también le gusta el mundo de los negocios porque hemos crecido en ellos, vivíamos dentro de los negocios y decidimos juntarnos y montar algo juntos. Y ahí pues nació el estudio de interiorismo, ¿no?
¿Y él Y vivía en La Coruña también? O sea, siempre ha estado, tú te fuiste a Valladolid a estudiar, pero Iván se quedó en... Iván estudió, su carrera la estudió aquí en Coruña. Vale, Entonces, él empezó a trabajar en Coruña. A mí Coruña era una ciudad que de siempre me había gustado. A mi mujer casualmente también. Mi mujer es pucelana, es de Valladolid, pero también le encantaba Coruña y mi mujer es de mar, ¿no? A pesar de nacer en la profunda Castilla. Y un poco juntando todo, metiendo todo esto en una coctelera, pues yo en aquel momento lo que me planteé es, y tiene mucho que ver a lo mejor con esta conversación, en aquel momento lo que nos planteamos mi mujer y yo es dónde queremos vivir, más allá de lo que queremos, de lo que queremos hacer, dónde queremos vivir, dónde queremos que crezcan nuestras niñas, ¿no? Y Coruña nos parecía un lugar estupendo. Se presentó la oportunidad de montar algo con mi hermano, y dije, pues venga, para allá que nos vamos. qué Y bueno, ahí nació el estudio. el estudio. Luego Ujú. más adelante, pues por avatares del destino y porque veíamos que el mercado, los interioristas y los arquitectos necesitan ayuda para poder vivir de lo que realmente aman, pues es cuando nació la escuela. Pero ya con el estudio en pleno funcionamiento. Vale, o sea que vosotros montáis el estudio y empezáis a hacer proyectos desde ese Proyecto. estudio, ¿no? ¿Los proyectos los hacéis principalmente aquí en Galicia o también salís fuera? No, a nivel España, en toda España. Vale, Generalmente hacemos más proyectos por proximidad, quizá en la zona norte, de Madrid hacia arriba. En Madrid hacemos bastantes proyectos. vale. Pero en cualquier lugar de España en el que nos surja un proyecto, ya vamos, nos desplazamos por todo el territorio. En la zona de Levante, curiosamente, también nos sale mucho proyecto. Digo curiosamente porque es quizá la logística, como te decía antes, es quizá Sí, nuestro viviendo en mayor Galicia es lo más hándicap. complicado. Ir a Levante desde Coruña, pues es lo que te decía. Una Sí, visita de obra que desde Madrid gestionas en un día, a nosotros nos lleva 3. Pero sí, bueno, no pasa sí, nada, sí, lo sin duda. asumimos y Ujú. perfecto. Digamos que forzamos, nos gusta y creo que nos nutre de forma muy especial, muy relevante, trabajar fuera de Coruña. Es decir, trabajar en Coruña y también fuera de Coruña. No somos el estudio que hacen ningún tipo de esfuerzo por tener proyectos cerca. Al contrario, nos encanta tener proyectos variopintos y a poder ser cerca y lejos de Coruña. Bueno, y contando hoy con la facilidad, ¿verdad? Que Sí, tenemos a nivel tecnológico, para según qué reuniones no hace falta tampoco desplazarse efectivamente. siempre. Bueno, pues obviamente cuando hay visita de obra y hay que hacerla, Sí, pero que creo que estamos en el momento de la historia más fácil para no tenernos que ya, cerrar solamente a la parte local, ¿no? De la totalmente. experiencia del negocio, ¿no? Vale, y entonces Esto para vosotros nosotros, ahora, disculpa, sí, disculpa sí, que te sí, sí, corte, sí, esto para sí, nosotros lo cambió la pandemia y nos cambió el modelo de negocio. Porque me lo creo. hasta la pandemia, aunque solo fuera para enseñar unas infografías, el cliente te exigía presencialidad. Era como que no le estabas entregando parte de su trabajo, parte de lo que había pagado. Te exigía presencialidad, a pesar de que los proyectos se ralentizaban, eran más largos, porque Sí, sí. obviamente hay que viajar, tienes que coordinar una agenda, la tuya y la del cliente. Pero a partir de la pandemia el cliente empezó a admitir que hay ciertas cosas que se pueden hacer por una videoconferencia y se agilizan mucho los proyectos, ¿no? El que Es que es mucho para... más eficiente. O Es que sea, en la fase de proyecto prácticamente no habría que viajar nunca, salvo la primera, ¿no? Para conocer al cliente, para realizar las mediciones oportunas, para conocer la zona. La primera visita sí es imprescindible, pero prácticamente podríamos desarrollar la fase proyectual sin ningún contacto físico más. ujú, ujú. A nosotros nos gusta el contacto físico y procuramos hacerlo siempre que se puede, pero esto nos lo cambió la pandemia. Tampoco que sea perder el tiempo por perder el tiempo ni Efectivamente, desplazamientos obvio. innecesarios, ¿no? Que además bueno, yo creo que como bien dices, en la pandemia ha habido un punto de inflexión socialmente hablando, Sí, tanto las personas que tenemos empresas como los trabajadores dentro de empresas, que también lo han experimentado y yo creo que lo están sintiendo en beneficio en muchos casos, que yo creo que al ujú, final nos ha dado mejor calidad de vida a todos desde ese claro. punto de vista, porque al final, ¿qué necesidad hay de viajar
si esto se puede resolver por una reunión de Zoom. O sea, quiero Total. decir, y que al final todos buscamos vivir mejor y si todos tenemos mejor calidad de vida, tenemos mejor humor, mejor enfrentamos nuestro día a día y los proyectos a los que me tengo que poner a trabajar con ellos y el cliente al final recibe un servicio pues, de una persona que está más distendida, más con buen humor, que no está tan, a lo mejor tan estresada. No sé, a mí me parece que lo mires por donde lo mires, todo es desde Totalmente. ese punto de vista es beneficio, ¿no? Sí, sí. Entonces, vosotros actualmente estáis con el estudio y luego surge esta cosa de la escuela. Vale, desde el estudio me queda una duda, Orlando, sobre todo para la gente que luego os pueda querer contactar y demás. Em, ¿Vosotros lleváis proyecto de obra nueva o estáis más centrados en reformas? O, porque claro, la obra nueva requiere de un arquitecto, ya no arquitecto técnico, o sea, arquitecto que firme un proyecto, una constructora, o sea, y lo digo porque vivo con uno, ¿eh? O sea, que no se dedica a esto, por cierto, pues se dedica a navegar a vela, nada que ver, pero bueno, Mucho mejor. que en esa búsqueda cada uno de su flow, ¿no? De su fluir, pero sé que son cosas diferentes. ¿Vosotros en qué Sí. parte estáis más centrados? A ver, nosotros hacemos proyectos de diseño interior, es decir, Ujú. espacios que ya están, digamos, que ya existen, ¿vale? Por eso, Sí que es cierto que cuando hacemos proyectos de diseño interior y proyectos integrales, ¿vale? Y principalmente negocios y dentro de los negocios, especialmente hostelería. Es lo que más nos gusta, es vale, lo que hemos mamado vale, vale. y donde nos hemos especializado y nos sentimos muy cómodos, ¿vale? Todo ello desde el prisma, por eso le llamamos interiorismo estratégico, ¿vale? Si nos Ujú. autodenominamos interioristas estratégicos y hacemos gala de ello porque diseñamos siempre desde el prisma de la estrategia y del negocio. Para nosotros el diseño es una herramienta más para conseguir ciertos objetivos que nos plantean nuestros clientes, ¿vale? La estética por la estética, no voy a decir que sea ni malo ni bueno, pero No, no no, es no, pero nuestro entiendo, terreno. entiendo, sí, Nuestro terreno es sí. utilizar esta estética y todas las herramientas que nos ofrece el diseño para ayudar a nuestros clientes a que consigan sus objetivos como empresarios que no siempre es ganar dinero o no siempre es únicamente ganar dinero. Muchas veces es conseguir que un restaurante rote más, conseguir mayores ocupaciones, conseguir mayor intimidad porque sabemos que nuestro cliente valora la intimidad. Bueno, etcétera. No me voy a enrollar con esto, pero Sí, 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 la ayudarles demanda a que través del sea. diseño Ujú, a que ujú. consigan sus objetivos, ¿no? Eh, Como ya trabajamos sobre espacios existentes, lo único que necesitamos normalmente son licencias de actividad, es decir, licencia Vale. de obra nueva, licencia de apertura, etcétera, etcétera. Ujú, Que antes gestionábamos nosotros, ahora lo hacemos colaborando con otros profesionales. Nosotros nos ujú. ocupamos de la parte en la que más valor aportamos, que es el diseño, ¿vale? Y si nos surgiera algún proyecto de obra nueva, obviamente nosotros entraríamos en una segunda fase en la que el arquitecto A ya ha eso hecho me su refería. trabajo, Correcto. Vale, ahora lo ya ha entiendo hecho su mejor. Vale, trabajo. perfecto, perfecto. Qué importante que me puede parecer para ciertas personas que no han profundizado en esto, Ujú. bueno, que hay mucha gente que dice, no, yo abro un negocio, ¿no? Un bar, un restaurante, ¿no? Yo le pongo cuatro cosas, le pinto, tal, y cómo eso efectivamente afecta, bueno, te lo digo yo como usuaria, ¿no? Cuando yo veo un sitio que está bien planteado, que está bien pensado desde la posición de las mesas, la música que se escucha, o sea, todo, absolutamente todo, la experiencia del consumidor, en este caso de la persona que va a comer, a mí me pasa, yo hay muchas veces que estoy en un restaurante y digo, me quiero ir ya, ¿sabes? O sea, Totalmente. es que es algo que, bueno, a tú también te pasará como usuario, lógicamente, o sea, Obviamente, no sí. sé si eres capaz de irte a un restaurante a comer o a un espacio de estos y apagar el foco profesional. No, yo, ¿Lo yo creo que logras? es de formación profesional, pero creo que nadie es capaz. Por eso unos locales, nosotros lo decimos mucho, por eso unos locales funcionan y otros no. A veces no nos Claro. damos cuenta y a veces el empresario se pregunta por qué el restaurante de al lado está funcionando y el mío no, si yo ofrezco mejor, me lo invento, producto, por ejemplo. Ujú. Pues es por estas cosas que a veces ellos no saben diferenciar. Hay dentro de, además, no hay mayor contacto, no hay mayor poder de comunicación para
cualquier persona o para cualquier cliente que el espacio físico donde disfrutas de un producto o de un servicio. No lo hay. Y la comunicación es algo que no se puede apagar. Es o buena o mala. Entonces, cuando la comunicación es mala, ese negocio está perdiendo dinero. ¿Vale? Porque no es posible decir, bueno, pues ahora no comunico. No, estás comunicando ruido, estás comunicando tensión, en el peor de los casos, o en el caso en Sí, el que sí, no lo sí. necesites, estás comunicando estrés. Como narices quieres que la gente permanezca o ampliar el tiempo de estancia en tu restaurante para a su vez ampliar el ticket, si lo que estás consiguiendo, lo que estás transmitiendo es justo lo contrario, ¿no? Mira, nosotros porque es cierto que a veces estas cosas si no se tangibilizan, pues la gente pues le cuesta más Sí, entenderlas, claro. ¿no? Nosotros una vez teníamos un blog hace tiempo, escribíamos mucho y analizábamos mucho, y una vez hicimos un estudio en un restaurante real en el que nos ocupamos de medir de algún modo la ocupación de las mesas en un pase, digamos, de los pases interesantes de un restaurante, que suelen ser viernes noche, sábado mediodía, sábado noche, ¿no? Y descubrimos que ese restaurante, por un problema con un diseño de una barra alta, que nunca se podía ocupar o nunca se podía optimizar su ocupación, nunca podías ocupar todos los sitios que tenía disponible el restaurante, pues solo por ese problema de diseño en esa barra alta el restaurante estaba dejando de facturar 56.000 euros al año. Solo por aquel pequeño problema. Ya ves. Un problema que tenía una fácil solución en el diseño de la barra y simplemente se debía a que no se había pensado en ello. Lo publicamos en el blog. Casualmente aquel restaurante se cambió, se rediseñó o se arregló aquel problema a los pocos meses. No digo que sea porque lo hayan leído en el blog, que probablemente no lo hayan Ujú, leído en el blog. ujú. Probablemente lo hayan detectado ellos, igual que lo detectamos nosotros. Pues cuando lo tangibilizamos de esta manera y le ponemos números, pues a lo mejor la gente ya, digamos, se da cuenta más del peso que tiene el diseño en un negocio. Pero es que el peso es mucho mayor, porque si en vez de analizar solo aquella barra, tú te pones a analizar los recorridos de aquel restaurante, el tiempo que invierte un camarero en servir una mesa, la optimización de la propia barra, la optimización de la capacidad del restaurante, de la rotación, cómo influye la luz en los comensales. Bueno, la multitud de variables que entran en juego es infinita, ¿no? Y No, todo no, eso al final vamos. revierte en el funcionamiento del negocio. Y esto me lo puedo llevar a un hogar de la misma manera, ¿eh? Así es, así De la es. misma Y, manera. no, y quizás yo te estaba escuchando y precisamente me estaba llamando la atención porque son las típicas observaciones y preguntas que nosotros, o sea que en este caso yo en la escuela, le traslado a mis alumnas, que son puntos en los que se tienen que fijar cuando están haciendo un levantamiento de información en un hogar, ¿no? Pues, es decir, a mí me ha pasado también, yo tengo clientes aquí en Coruña, recuerdo una casa en Ciudad Jardín de un cliente mío que era obra nueva, con un estudio muy importante de aquí de Coruña, y recuerdo, em, teníamos el arquitecto, luego la diseñadora de interiores y luego estaba yo. Y yo entraba al final, lógicamente, en esa cadena. Y yo recuerdo, y lo digo de verdad, sin acritud y sin ningún tipo de... Pero recuerdo que yo le preguntaba a mi cliente, pero vamos a ver, la cocina era abierta a una zona de comer, ¿sí? Claro, ese cliente tiene personal interno en casa, lo cual, mientras están cocinando, Tenemos un problema. Esto. eh, estás viendo a la señora mientras te cocina y tú mientras estás hablando, la señora está escuchando, aunque ella está a sus cosas y tal. Y luego le decía yo, claro, no había ninguna puerta y tal. Y luego le decía yo, y luego esta mesa que es para vosotros, tal, en Navidad vais a juntar a más gente, porque si en algún momento... Entonces, claro, mi cliente, que te estoy hablando, es un empresario de La Coruña, con bastante poder adquisitivo y de todo, me decía, pero esto, ¿por qué no me lo ha preguntado ni el arquitecto, ni la diseñadora de interiores, ni... O sea, no da, luego, en la cocina, ni un enchufe. Pero digo, o sea, estas personas no cocinan. O sea, ¿cómo puedes diseñar una cocina y no poner, ya no te digo 25 enchufes, pero un enchufe para una batidora? Digo, claro, son Ya. cosas que, claro, yo me quedo, claro, entonces con las aportaciones que yo le hice, teniendo en cuenta la efectividad, los flujos, la eficiencia de la chica, que no tenga que bajar, subir, hacerlo, tal.
Claro, mi cliente pues acabó poniendo una puerta corredera en la cocina, el espacio de comedor se planteó de otra manera, o sea, hubo una serie de modificaciones. Yo intervine, por supuesto, en el tema de los armarios, que estaban distribuidos de una manera que yo no entendía nada, porque claro, vas a hacer un armario, tienes que tener en cuenta la ropa del cliente, ¿no? Claro, o sea, si no haces un inventario de su ropa, ¿cómo distribuyes el armario? O sea, eran una Obvio. serie de cosas que yo decía, claro, que no es, que de verdad no lo hago con afán de criticar al profesional que ha trabajado, No, ¿no? es que esto, Pero claro, ahí te esto das depende cuenta que hay niveles, hasta dónde se puede llevar la cosa y hasta dónde se llega, ¿no? Eso puede llegar. para nosotros todo es diseño y no hay un buen proyecto. Es decir, es imposible llegar a un buen proyecto si no partes de un buen briefing previo, ¿vale? A nosotros sí que es cierto que nos procuramos centrarnos en proyectos integrales porque sabemos que si el proyecto no es integral, nuestras capacidades de Se ven mermadas, claro, y ayudar se limitadas. disminuyen, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. si yo parto de una distribución que me viene dada, pues es como, yo qué sé, Mucho como más complicado. pretender Mm. hacer parapente con las manos, con los brazos atados, ¿no? Entonces procuramos centrarnos en proyectos integrales. Y aunque nos venga la distribución dada, como todo parte de ahí, un poco de esa distribución, procuramos decirle al cliente o pedirle al cliente que nos deje estudiarla. Y al menos después de estudiar esa distribución, proponerle mejoras, si es que las hay, a veces no las hay, y que él decida, ¿no? Que el cliente decida. Pero obviamente no tiene ningún sentido ponerte a diseñar ni una vivienda ni un negocio sin ese briefing de Pero es necesidades que previo. Orlando, Y yo en te ese prometo que briefing ese habría, brief, claro, claro, yo te no es prometo lo que mismo ese diseñar para una briefing, familia que no come claro, nunca en casa que para le otra que de- come en casa, para una persona que le gusta cocinar. Otra que no le gusta cocinar, somos de hacer fiestas en casa o no hacemos nunca fiestas. Es decir, estas son preguntas que hay que básicas, o hacerse sea, antes de empezar a claro, diseñar. claro. Y yo le decía, tus hijas van a poner y quitar la mesa porque entonces no te puedo poner los platos a la misma altura que si, Obviamente, no, que si tus hijos no van a colaborar en casa. obviamente. Claro, y el cliente se me quedaba mirando como diciendo, ¿y todo esto? Porque a mí nadie me lo ha preguntado. O sea, que Claro. llega a la última persona de la cadena, que es la organizadora. Claro que yo a ciertas preguntas las tengo que hacer igual, porque aunque los armarios estén pensados tal, si yo tengo opción de poner plato más arriba o plato más abajo, mi pregunta tiene que existir igual, aunque el diseño Total. esté perfectamente planteado, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta cuando estás hablando con profesionales o cuando estás hablando con una persona bueno, hoy le ha dado por ponerse a doblar ropa y arreglar armarios, que una persona que se ha profesionalizado, ¿no? En algo. Efectivamente. Entonces, claro, pero yo de verdad que son cosas que digo, la lavandería, ¿no? Llegamos a la zona de lavandería, un cesto para la ropa sucia y dices, pero vamos a ver, son 6 en casa cuando están todos. Un cesto para ropa sucia. Ya solo por cantidad aunque la chica lave muy frecuentemente, pero separa qué menos que el blanco de color. Ya no te digo colores claros y colores oscuros, pero qué menos que el blanco de color. O sea, una serie de despropósitos que dices tú, claro, ¿cómo le explico yo a este señor que todo esto se lo está pagando a un señor arquitecto o una señora interiorista o lo que sea y no están haciendo, para mí, no No están están haciendo haciendo su su trabajo, trabajo? obviamente. Bueno, depende un poco también, no es por romper una lanza a favor tampoco de los profesionales, pero hay que saber también, el cliente es el responsable de saber qué es lo que ha contratado y qué Ah, es sí, sí, por ello por lo supuesto. que está pagando, ¿no? Totalmente de Porque acuerdo. a veces, no siempre, Sí, sí, sí. al arquitecto se le paga por trabajar a una escala, digamos, mayor y al diseñador de interiores por una escala un poco más fina, ¿vale? Entonces, digamos que el arquitecto, Se quedan salvo ideas más quizá la macro, ¿no? cuestión de los enchufes que me cuentas de la cocina, pues no tendría quizá tanta responsabilidad, o sí, no lo sé. Ujú. Pero desde luego del diseñador de interiores no debiera haber pasado, ¿no? Esto está claro. En todo caso, pues lo de siempre, ¿no? Unos por otros y la casa sin barrer. Alguien debiera haberse dado cuenta de todo esto, de quién va a vivir ahí, de cómo va a ser esa vida, que lo has hecho tú, y ole por ti. Pero claro, la persona en este caso ya había invertido dinero en... Claro, a eso me refiero y mi servicio en este caso, y lo digo para romper una lanza a favor de nuestra profesión, ¿no? en muchos casos es incluso bastante más económico, incluso siendo profesionales me refiero, Sí, bastante más económico que a lo mejor un estudio de interiorismo o que un arquitecto, porque sí. obviamente
su formación, su preparación, su capacitación, pues es otra, ¿no? Entonces, pero que no lo digo, quiero decir, es que incluso aunque todo el mundo haga su trabajo desde el punto de vista que entendemos correctamente, adecuadamente, yo tengo que hacer igualmente una serie de preguntas, un briefing, como hablábamos, que es ineludible para mí. O sea, yo lo tengo que hacer sí Totalmente. o sí, porque Sí, eso va a determinar el cómo yo voy a poner la disposición de los efectos personales y las cosas dentro del espacio y buscando además esa funcionalidad y esa optimización para que el usuario tenga un espacio que trabaje para él y no el usuario trabajar para el espacio. Entonces, totalmente. entonces pero bueno, que me ha venido este caso a la cabeza porque la gente no se da cuenta de hasta qué punto esto es importante y la cantidad de energía, dinero, tiempo se pierde Claro, en todo esto, ¿no? Que os pasa a vosotros, pero que también nos pasa a nosotros en el hogar, ¿no? totalmente. Totalmente. No, y los efectos que tiene. Al final volvemos un poco al principio, lo que te decía, que es necesario como comunicadores que tratemos de tangibilizarlo, pero al final de todo esto está la felicidad de las personas. Y quizá Así esto es. suena a cuentos de Yuppie, pero es que es así. No, no. Uno es feliz y está cómodo en su casa o no lo está. Y lo mismo en un restaurante. Y si el cliente no está cómodo en tu restaurante, pues no va a volver. Y a veces ni el cliente sabe muy bien el ¿Qué por le qué no pasa? vuelve, pero no vuelve. Sí, Puedes sí, así estar es. seguro, ¿no? Y entonces poco a poco te irás quemando a toda la clientela y tu restaurante se vaciará. Y como tu restaurante, tu tienda, bueno, en fin, Así es, así es. Y además esto, ¿no? Con que no, esto no está reñido con que tú seas un magnífico restaurador, puedas tener para nada, una carta buenísima. O sea, cuidado, que para todo nada. esto es que es una triste pena porque si le cambiases este efecto del que estamos hablando, el resto estaría bien. Es El resto estaría simplemente, bien. claro, es simplemente que Fíjate, falta esta pata, ¿no? yo suelo decir, y esto a veces al profesional de turno le molesta, pero yo suelo decir, y creo que no me equivoco mucho, que si tu producto o tu servicio es bueno, al final tu producto o servicio es lo de menos. Lo que importa es todo lo que hay alrededor, ¿no? Cómo envolvemos ese producto o servicio. Obviamente tu producto tiene que ser bueno, porque si no estás muerto, ¿no? Pero se ha Mm, convertido en un básico. Hay tanta competencia en todos los sectores, están todos los sectores tan saturados, que ser bueno en tu trabajo ya es lo de menos. mm. Obviamente tienes que ser bueno, has de ser bueno, porque si no, pues Es que la base, claro, vivimos en sí, la era si de la no, claro, comunicación y todo claro. esto se va a saber, vas a tener 100 reseñas malas en Google y te vas a hundir, ¿no? Pero una vez eres bueno, ahí es donde empieza tu camino. Mm. Ahí es Y donde ahora empieza. ahora hay que darle forma a todo, cómo comunicas, qué Efectivamente. cuentas, cómo lo cuentas, etcétera. Efectivamente. Yo cuando jugaba al fútbol, hace mucho tiempo también, tenía un entrenador que me decía, cuando no puedes más, ahí empieza el deporte. Lo que has hecho antes es calentamiento. Pues con los negocios sucede algo similar. Cuando tu producto está mallado y es buenísimo, ahí empieza el trabajo del empresario y ahora vamos a darle forma a esto, ¿no? Y Exacto. quizá, y déjame ya decirte esto porque aplica aquí, quizá nos dedicamos un poco a la hostelería por esto, ¿no? Porque la hostelería es, creo yo, el primer sector que en términos generales se ha dado cuenta ya que no se puede competir sin diseño, ¿no? Hay otros sectores que todavía siguen ahí arreando, pero el hostelero de verdad empresario ya tiene clarísimo que sin diseño no puede abrir un restaurante, ¿no? Y esto, por suerte, en este sector se ha ido constatando, y en otros todavía no tanto, ¿no? Quizá por eso bueno, por eso y por nuestra propia historia, te decía antes, porque nos gusta, porque nos encanta ponernos del otro lado, nos encanta comer y disfrutar de los bares y restaurantes, Que por pues cierto, por aquí en eso Galicia estamos ahí. somos unos privilegiados, que tenemos, Totalmente. en general, ya hablo, por supuesto, en estrellas Michelin tenemos sitios, bueno, además, calidad-precio. O sea, Sí, yo sí, creo que lo mejor de España, porque te vas a cualquier estrella Michelin ya fuera de aquí de Galicia, ya es impagable. O sea, entiéndeme que súper son otros respetable precios, sí. son otros precios, pero aquí en Galicia, que encima es, o sea, calidad-precio es absolutamente Tenemos un espectacular. productazo, lo sabemos, digamos, Tratar. poner y tratar de forma top, y los precios, como tú bien dices, en Galicia no tienen nada que ver con el resto de España y ya no digo Europa. Sí, sí, Te sí. decía que hace poco he estado en Noruega, una copa de vino de la casa en Noruega, 13 euros, 15 euros, Sí, una sí, no, copa es de que vino de la eso. casa. Eso es. Obviamente es importado. Aquí hoy disfrutas por un
ticket bastante comedido de comidas realmente espectaculares. Sí, sí, tenemos Sí, mucha sí, suerte. somos muy privilegiados en ese sentido. Vale, y luego entonces, ¿la escuela cómo está configurada, Orlando? Cuéntame un poquito del Bien. estudio. Veis esta necesidad y de repente dais el salto a esta parte más de meteros en el mundo de la formación, que esto es otro melón, Eso es otro menú, sí. otro melón, un universo entero en sí mismo. Mira, la escuela responde un poco, bueno, como ya te decía al principio, Iván es diseñador de interiores. Yo, aparte de Mm, mi formación, digamos, universitaria en ingeniería, me he especializado, me he formado en marketing y ventas. Y la escuela responde un poco a la necesidad que tiene el sector de saber venderse. Nosotros hemos detectado que, bueno, esto obviamente no lo hemos descubierto, está ahí, se ve. El diseñador, el arquitecto, aprende a duras penas en sus formaciones a diseñar, pero nadie le enseña a ser empresario y a venderse y a vivir de esto, ¿no? Para que te hagas una idea, por nuestra escuela han pasado ya, ahora te cuento los orígenes, pero por nuestra escuela han pasado ya en 2 años y pico más de 300 alumnos. Muchos de ellos, al principio, no sabían ni lo que ganaban, ni lo que perdían, ni qué hacer para conseguir clientes, ni estaban haciendo nada, de hecho, para conseguir clientes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, esto hace, yo recuerdo cuando estudiaba, tenía un profesor que decía, somos ingenieros, no necesitamos vendernos. Y en aquel momento, hace 30 años, era cierto. Tú sí, terminabas, claro, tenías tu título y a vivir, ¿no? Pero hoy en día, tanto la ingeniería como la arquitectura, como el interiorismo, como, ya digo, cualquier otro casi todo, sector, estás casi saturados. todo. Sí. O aprendes a poner en valor tu profesión, o es muy difícil que acabes viviendo de ella. A pesar de que puede ser, como decíamos en el caso del hostelero, puede ser muy bueno, pero es lo de menos, ¿no? Entre Entre comillas. comillas, sí. Y como creemos, ahora te cuento un poco el germen de la escuela. Por una parte está esto y por otra parte está que creemos, yo estoy firmemente convencido de que uno de los grandes problemas que tiene esta profesión, el interiorismo, es que la sociedad no sabe, no conoce el verdadero potencial de la profesión y sigue pensando que nos dedicamos a elegir colores, a elegir sofás y a colgar cortinas, ¿no? Que eso Entonces, sería desde incluso esta, más bien del campo de la decoración, ¿no? totalmente. Específicamente hablando, ¿no? Pero es que nos siguen llegando muchísimos clientes que nos hablan de decoración en vez de un proyecto de interiorismo, ¿no? Y desde esa perspectiva, si la gente o la sociedad en términos generales no entiende el potencial que tiene esta profesión, pues va a ser muy difícil que podamos vivir de ella. Entonces, en un momento dado decidimos hacer algo por esto, ¿no? Si me lo permites, y voy a decir esto entrecomillado, nuestro objetivo al principio con la escuela era crear un pequeño ejército de interioristas que nos ayudaran a poner en valor esto, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues ayudándoles a ellos a que puedan vivir de la profesión. ¿Nuestra escuela es rentable? Sí, tiene que serlo. Nosotros somos empresarios y si la escuela no fuera rentable tendríamos que cerrarla. Pero nuestra mayor rentabilidad viene porque en unos años consigamos que en vez de 100, 200, 300 interioristas, sean 5.000 interioristas los que estén ahí afuera hablando del verdadero potencial de esta profesión. Ahí habremos ganado todos, desde luego. Y ese es el Sin duda. germen de esta escuela. Pero es así porque realmente creemos que es así. Ahora hemos estado hablando que el diseño y el interiorismo contribuye en último término a la felicidad de las personas, igual que tu escuela, igual que el orden, ¿no? Pues tenemos que hacer que la gente lo entienda y cuando la gente lo entienda, entonces sí nos valorará y no llegarán pidiéndonos que coloquemos un sofá, porque no es porque sea malo ni bueno, pero no es nuestro principal cometido, ahí no es donde más valor aportamos. Hay otros profesionales que pueden aportar mucho valor en estos ámbitos con los que a veces nos confunden, ¿no? Nos pasa, te entiendo perfectamente porque nos pasa algo similar a nosotros. Piensan Claro, que nosotros lo que estamos es para doblar las camisetas por colores, ¿no? efectivamente. Y, bueno, más allá de, con todo mi respeto, que por supuesto nosotros hacemos lo que haga falta hacer y estamos para servir a nuestro cliente, ¿no? Y hay una parte que es más física y técnica y no tiene ningún problema y está perfectamente asumida y llevada con mucha honra,
pero nuestra proyección es mucho más amplia. Por eso, en mi caso concreto, en la escuela hablamos de organización profesional holística, ni siquiera de espacios, que la profesión se reconoce como organización profesional de espacios, ¿no? Ujú. Pero nosotros nos metemos un poquito más allá porque al final yo he descubierto en estos años de trabajo con todo tipo de clientes de distintos perfiles que hay un cliente que se quiere responsabilizar de por qué su vida está hecha un caos y hay otro que no. El que no, pues simplemente paga para que le ayuden en la parte estética y física, que lo tenga resuelto para él no tener ese desagrado visual, ese ruido visual que le moleste. Pero hay clientes que se dan cuenta que esta situación caótica vital es de alguna manera la consecuencia de algo, ¿no? No la causa, es la consecuencia. Y lo que tenemos es que buscar la causa, ¿no? Para solucionar esa causa, de alguna forma apoyándonos un poco un cierto trabajo de psicología de tercera generación, o sea, haciéndoles entender que tienen que pararse, que tienen que mirar hacia adentro, que tienen que reflexionar de cómo han llegado hasta ahí. Nosotros les vamos a ayudar a solucionar parte del camino, les vamos a sostener en parte de ese camino de vuelta a casa, que es volver a tener esa confianza en ti mismo, en tus espacios, en tu hogar, sentirte bien y poder poner orden en todas las áreas de tu vida, ¿no? Pero de manera superflua y de manera frívola, lo que se entiende por nuestro trabajo, cuando tú miras Instagram, es Sí. que ponemos el armario bonito, ¿sabes? Que hacemos el cambio de armario y los botes en la cocina con las etiquetas todas perfectas y ya está. Y nuestro trabajo es Es mucho más. mucho más que eso, ¿sí? O Mucho más. sea, Pues estamos un poco en ese mismo barco de la comunicación, no es exacto, otra cosa. exacto. Comunicar, comunicar, comunicar. Nosotros hace años ya llovió, escribíamos en un blog y todo aquello que recopilamos, que estuvimos años escribiendo, lo volcamos en un libro. Pero llegó un momento en que dijimos, pues esto no es suficiente, si es que esto lo leen cuatro amigos, tenemos que Claro, hacer algo más e claro. bajarnos un poco a la arena, ¿no? Ir al Ujú. terreno, ayudar a la gente de algún modo, porque a su vez esa gente va a ayudar a la profesión y la profesión somos todos, ¿no? Así Es es. un poco nuestro lema en aquel momento era ennoblecer el interiorismo. Ujú. Ahí seguimos, Qué tratando bueno, de qué bueno. ennoblecer el interiorismo. Bueno, pues es un placer. Ya parece que no, pero ha pasado una hora casi de que estamos Ujú. hablando. Ya sabes que el formato podcast busca tener un cierto periodo de duración. Me ha quedado muchísimo más claro y estoy encantada de poneros en mi punto de mira, tanto a mí personalmente como, por supuesto, a todos los oyentes que serán más o menos, pero tenemos ya nuestros seguidores y nuestro pequeño público que estoy segura, bueno, de hecho yo tengo mucha gente en la escuela que es de formación arquitecta o interiorista, o sea, quiero decir que hay mucha gente que viene del sector hogar de otras áreas, de otras aristas, como decíamos antes, y que se complementan, quieren complementar su formación y su servicio, hacerlo un poquito más integral, ofreciendo este último paso que es la organización profesional. Así que me sospecho que va a haber seguramente interés por conocer más detalles de vuestra escuela. Sí que te quiero hacer un par de preguntas más. Una es, si tuvieras que recomendarle a un emprendedor, bien sea de vuestro sector o del nuestro, alguien que nos esté escuchando, un libro, un documental, algo que en pro a este poder vivir de su negocio y demás les quieras dejar para que puedan revisar, algún título que te venga a la cabeza me da igual, puede ser libro, documental, película, lo que quieras. Mira, claro, yo es que leo bastante, entonces leo bastante, pero tengo muy mala memoria. Entonces, los libros que recuerdo son los últimos que he leído. Y hay uno que especialmente me ha gustado, que déjame que lo busque porque creo que se llama El poder de los hábitos de James Clear, Sí, o El poder de los hábitos. yo Sí creo que que sí, lleva que la es así. palabra hábitos, Sí. pero El poder de los hábitos de James Clear, que Ujú, últimamente es un libro que recomiendo mucho porque me ha parecido espectacular. Espectacular en la forma de organizar, de concebir cuatro leyes que pueden, digamos, matizar o mejorar los hábitos que puedas tener que no te están ayudando o generar nuevos hábitos. ujú. Perfecto. Mm,
No tiene quizá tanto que ver con el mundo empresa, pero sí con el Bueno, crecimiento personal pero que tiene que ver con el empresario, que al final es quien sostiene la efectivamente, empresa. Y eso tú y yo lo efectivamente, sabemos muy bien, porque al final es que si tú no estás bien, nada funciona. nada funciona totalmente. Ahí Entonces, está bueno, esa base que hay que construir. De hecho, es por donde hay que empezar. totalmente. Es que si tú no Totalmente. tienes Muchas veces eso, esto también nos surge, esta conversación nos surge mucho con los alumnos. Nosotros trabajamos mucho la mentalidad, pero ningún alumno llega a la escuela pensando en mentalidad. no, eso me pasa a mí, Pero me pasa a mí cuando va también. avanzando la formación se dan cuenta que no tenía un problema tanto de empresa o de conocimiento, sino tenía un bloqueo mental. Bueno, Muchas veces eso, ¿no? El aprender que hay que soltar para total. poder subir y avanzar. Y también esa idea de que me pasa a mí también con nuestros alumnos, ¿no? De no te voy a dar lo que quieres, te voy a dar lo que necesitas, ¿no? Lo que necesitas. Porque muchas veces vienen buscando eso, que les enseñes a hacer esto, lo otro, trucos, tips de orden y demás, pero lo que necesitas es poner primero tu orden, ¿no? Venimos buscando atajos, ¿no? Nos pasa a todos. Siempre. Generalmente buscamos atajos que nos ayuden a transitar un camino que realmente tenemos que caminar. Pero bueno, Así es, está así bien, es, todo está bien. así es. Vale, ¿y cómo nos ponemos en contacto con vosotros, Orlando? Pues mira, si eres interiorista o arquitecto y te interesa nuestra escuela, pues escueladeinteriorismoestratégico.com. Más fácil Escueladeinteriorismoestratégico.com. imposible. Más fácil imposible. Y el estudio, pues lleva el nombre de mi hermano, que es el diseñador, ivancotado.es. Perfecto, perfecto. Pues ahí queda para todas las personas que Muy nos bien. escuchan y es un placer, de verdad. Te agradezco muchísimo este ratito que me has dedicado a este espacio y bueno, pues ojalá nos podamos poner, ya cara ya nos hemos puesto, Ya. pero físicamente pronto en algún evento, en algún encuentro que nos podamos quizás encontrar por Coruña, porque yo últimamente la verdad es que no salgo tanto como antes, pero antes sí que me iba a ciertas cosas de networking y tal, ahora estoy ahí que a ver si retomo, porque uno se mete, Bien. ¿verdad? A trabajar, trabajar, trabajar. Siempre eso digo a las alumnas. Al principio, chicas, hay mucho tiempo, así que es el momento de hacer muchas cosas porque luego quieres hacer cosas pero no tienes tiempo. Pero Sí, bueno, bueno, es otro de los grandes, quizá, puntos de aprendizaje que todos debemos plantearnos en algún momento, la gestión del tiempo, ¿no? Aparte de la así es. gestión del espacio, la gestión del tiempo creo que es uno de los grandes olvidados y quizá de algo que hemos perdido de algún momento a esta parte, ¿no? Sí, Cada vez vamos todos más apresurados, más a mil y bueno, entiendo yo, aunque tengo que aprenderlo de verdad, pero entiendo yo que tampoco es tan necesario. Vamos a llegar al mismo sitio así es. en algún momento. Entonces, Así bueno, es. tranquilidad, te decía, creo que al principio. Sí, así es. Un placer, Orlando. Que Un vaya todo muy placer, muchísimas bien y gracias. gracias por este ratito. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Chao, chao. Ordena, Crece y Emprende te traerá cada 15 días un nuevo episodio con el que impulsar tu desarrollo profesional y personal. Nuestro lema, el amor como principio, el orden como base, el despertar de la consciencia como fin. Te invitamos a que nos sigas en Instagram, nos podrás encontrar como @la Escuela del Orden. Hasta entonces, un organizado y ordenado saludo.